Saludos cordiales para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios el privilegio de estudiar la lección número 3, Jesús, el Hijo Prometido. Y el texto de memoria se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, y dice: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A lo largo de la historia de la humanidad y a partir de la caída de Adán y Eva, los creyentes hemos anhelado la venida del Redentor prometido en Génesis 3, verso 15. Ellos pensaron que la promesa sería rápida y creyeron que su primogénito Caín sería el libertador. Lo mismo sucede con Abraham cuando se le prometió que Isaac, su hijo, en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. También al rey David se le prometió un hijo que si éste era fiel, Dios establecería y afirmaría su trono para siempre. Pero ninguno de ellos imaginó la realidad, que Dios mismo sería el Redentor prometido. Nuestro estudio se centrará en temas importantes: los postreros días y la venida del Mesías prometido, y luego la naturaleza del Hijo prometido. Comencemos con los postreros días. Las profecías del Antiguo Testamento anuncian el impacto de la aparición del Mesías usando la frase en los postreros días, tal como se observa en Números capítulo 24, del 14 al 17. Pero otros usaron otra frase, el tiempo del fin, como lo hizo Daniel en el capítulo 8, versos 17 y 19. Ciertamente con la venida del Mesías llegaron los postreros días, pasando el largo espacio determinado, período intertestamentario que duró 4 siglos entre el final de la escritura del profeta Malaquías del Antiguo Testamento y el inicio del Evangelio de Mateo, presentando al precursor del Mesías, Juan el Bautista, como el último profeta mesiánico. Dios habló una vez más, pero esta vez en forma más clara, óptima y cualitativa a través de Jesucristo. Para los autores cristianos, estos postreros días iniciaron con la encarnación de Cristo y culminan con su segunda venida. En ocasión del milagro del día del Pentecostés, Pedro afirma que a causa de la venida de Cristo, su pasión, muerte, resurrección y entronización a la diestra del poder de Dios se habían desarrollado los espectaculares milagros del día del Pentecostés, y escribe en 1 de Pedro 1:20: Cristo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Estos postreros días se distinguen también de otros períodos de tiempo por la aparición de los burladores que cuestionan la segunda venida de Cristo, 2 de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4, y la aparición de anticristos, 1 de Juan 2:18. Debemos de aprovechar a hacer algunas distinciones entre ambas frases, tiempo del fin y postreros días. Y para eso debemos de ver todo lo que se refiere a estos temas. Comencemos con Daniel 8:14, en la profecía más larga de tiempo, la de los 2300 tardes y mañanas, que en su cronología y eventos se extiende mucho más allá de la vida del ministerio terrenal y público de Cristo, es decir, llegan hasta nuestros días, y existen muchos acontecimientos pendientes de cumplimiento, entre ellos el derramamiento de las 7 postreras plagas al cierre del tiempo de la gracia y fin del juicio investigador, Apocalipsis 15:1 y 21:9, luego el milenio bíblico, Apocalipsis 20, y luego la destrucción del postrer enemigo, que es la muerte, 1 Corintios 15:26, y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, Apocalipsis capítulo 21. Entre la segunda venida y la primera venida de Cristo suceden eventos que aún no se han cumplido.
Sigamos con la naturaleza de Cristo. La carta de los Hebreos nos presenta a un Cristo igual a Dios, que es la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos 1.3, Nueva Biblia para las Américas. El ser divino, creador y sustentador del universo. Alguien podría preguntar, si Cristo es igual a Dios, ¿cómo es que Pablo lo menciona en Hebreos 1.5? Mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Algunos toman esto para afirmar fallidamente su pretensión de que Cristo no es eterno, ni autoexistente, y que hubo un tiempo en que Él no existió y por lo tanto es un ser creado. Pablo aplica la profecía del Salmo 2, verso 7, con un fiel cumplimiento en Jesucristo, y para entenderlo con claridad debemos de agrupar todas las declaraciones que los escritores bíblicos dieron en torno a esta cita. Analicemos primero su frase inicial, mi hijo eres tú. Esta frase se asocia con la encarnación de Cristo, cuando Él añadió a su divinidad la humanidad, y se presenta de forma implícita su preexistencia. Citamos Lucas 1, versos 32 y 33 en su anunciación a la Virgen María. Esto también se asocia con su bautismo, Mateo 3, versos 16 y 17, y también con su transfiguración en el Monte Santo, en Mateo 17, del 1 al 5, pero también finalmente con su resurrección de entre los muertos. En relación a esto último, Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En su sermón de Antioquía de Pisidia, también Pablo, en Hechos 13, versos 32 y 33, dijo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Claramente esta referencia del libro de los Hechos de los Apóstoles define que la resurrección de Cristo no solo va asociada con la primera frase del Salmo 2, verso 7, mi hijo eres tú, sino también con la segunda, yo te engendré hoy. Y lo podemos ver en el siguiente versículo de Hechos 13:34, cuando dice, os daré las misericordias fieles a David, un acontecimiento íntimamente relacionado con lo prometido al rey David, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, del verso 12 al 14, cuando dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Y también vemos esta relación con lo que dice Lucas capítulo 1, versos 31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David tu padre. El acto de engendrar a Cristo se refiere especialmente al cumplimiento de las promesas hechas a David, para lo cual Cristo fue adoptado por Dios como Mesías príncipe, el hijo de David, que afirmaría eternamente el trono del rey David en cumplimiento de lo predicho. Esto también fue confirmado por el apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, en el día del Pentecostés, en su discurso de Hechos capítulo 2, del verso 30 al 36, cuando dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio la corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo.
El concepto de que al heredar el trono el gobernante era adoptado por la deidad era común en el mundo grecorromano y en el Oriente. Esto daba legitimidad a su gobierno y autoridad sobre su imperio. Sin embargo, Dios le prometió a David que su hijo sería el verdadero gobernante legítimo de todas las naciones. Él adoptaría al hijo de David como hijo propio. Mediante este proceso, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero, y Dios derrotaría a sus enemigos y le daría a las naciones como herencia. Veámoslo en el Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y en el Salmo segundo, versos 7 y 8. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Aquí se confirma las dos frases del Salmo segundo en su cumplimiento fiel en la resurrección de Cristo, tal como lo vimos en Romanos 1:4 y en la promesa de 2 de Samuel 7 del 12 al 14. La palabra engendrado aplicada a Jesús se aplica a su entronización y se refiere al comienzo de su gobierno sobre las naciones y no al comienzo de su existencia, porque Jesús siempre ha existido, según Juan 1:1. Nunca hubo un momento en el que Él no existiera. Él es Dios. En Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, Pablo se ocupa de probar su superioridad sobre los profetas. Y en los versos del 4 al 14, su superioridad sobre los ángeles, señalando lo impropio de la veneración de los ángeles, cosa que censuró también en la práctica de las iglesias de Colosas, en Colosenses 2:18. Y para fundamentar su argumento de que Cristo es superior a los ángeles en Hebreos 1:5, citando el Salmo segundo, habla de los reyes y gobernantes de esta tierra que conspiran en contra de Dios. Sin embargo, Dios se ríe, los aterroriza y finalmente entroniza a su divino rey en el monte de Sión. Salmo 2, verso 6, diciendo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2:7. Y se presenta también aplicando este texto a la resurrección de Cristo en Hechos capítulo 13, verso 33. Esta interpretación significa que Dios engendró a Jesús en su resurrección. En absoluto no. Dios simplemente está llamando a su Hijo de la tumba cuando obra a través de Gabriel, el más poderoso ángel de la hueste del Señor, el que ocupaba la posición de la cual cayó Satanás, para quitar la piedra de la tumba de Cristo como si fuese un guijarro, y los soldados que custodiaban la tumba le oyen clamar, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. El deseo de toda la gente 725. Lo que se refiere aquí es el hecho de que el rey de Israel y Salomón ambos son hijos de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y él será a mí por hijo. El énfasis no está en la paternidad, sino en la adopción del rey davídico y en la realeza de su hijo, que se transfieren a Cristo. Y se prueba en la epístola de los Hebreos. La frase introductoria de Hebreos 1:5 es importante porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La respuesta es obvia, ninguno de ellos. Solo Cristo se ha hecho tanto superior a los ángeles en cuanto heredó más excelente nombre que ellos, Hebreos 1:4. Este nombre, mi hijo, es un título atribuido a ningún ángel. A ninguno de ellos dijo el Señor jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, Hebreos 1:13. Sin embargo, se podría objetarnos la mención de engendrar como adopción en el contexto refutado con Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿No habla acerca de Cristo como el primogénito? El significado de la primogenitura está en los pasajes de Génesis 25:13, 27:19 y 35:23. Pero en el Antiguo Testamento también se llama primogénito a Israel, en contraste con el primogénito hijo de Faraón en Éxodo 4, 22, 23. Pero también en el Salmo 89, 27 se le llama con el mismo título al rey David, aunque era el menor de 8 hermanos. No era el primogénito de nacimiento. En el Nuevo Testamento Jesús es el primogénito de María en Lucas 2:7, pero Pablo le llama en Romanos 8:29 el primogénito entre muchos hermanos. Y también
Le menciona como primogénito de toda la creación en Colosenses 1:15 y como primogénito de los muertos en Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5, mostrando que el término primogénito se refiere a la preeminencia en el orden de importancia de Cristo en la iglesia, en la creación, en el cosmos y en los resucitados. Luego, en relación con Hebreos 1:5, con el verso 6, indica que Cristo es este rey davídico real, a quien Dios introduce en el mundo con el llamado, adórenle todos los ángeles de Dios. No obstante, el resto del capítulo 1 retoma estas evidencias de las Escrituras y hace 4 afirmaciones. La primera, Dios llama hijo a una sola persona, a Cristo, Hebreos 1:5. Los ángeles adoran a este hijo, Hebreos 1:6. Tercero, el Hijo es el monarca inmutable, justo y ungido que creó los cielos y la tierra. Hebreos 1 del 8 al 10. Y cuarto, el Hijo reina a la diestra de Dios, mientras que los ángeles son espíritus ministradores en beneficio de quienes serán salvos. Hebreos capítulo 1 del 11 al 14. Resumiendo, podemos decir que mediante su encarnación, como Hijo de Dios, la raza humana ha sido en él adoptada. Efesios 1:6. Somos aceptos en el amado. Por lo tanto, Cristo recibe el título de primogénito. Como tal, su estatus está muy por encima de los ángeles y merece incluso su adoración. El espíritu de profecía dice, somos creyentes en Cristo que creemos en su divinidad y su preexistencia. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 64. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El deseo de toda la gente es 489. Finalizamos con la aplicación a nuestra vida. En Hebreos capítulo 1, Pablo incluye mucha teología. Es necesario un cristianismo afectuoso, devocional y orientado a la práctica de los principios teológicos, porque una teología sólida sentará las bases para un buen estilo de vida cristiano. Sigamos con los comentarios del espíritu de profecía. En sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a mí. Lo experimentado según se relata en la palabra de Dios ha de ser lo que yo experimente. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son para mí. A medida que la fe recibe y se asimilan, así los principios de la verdad vienen a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimentan de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo y viene a ser una nueva criatura. El deseo de toda la gente es 355. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús, y a los que justificó a estos también glorificó. Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Palabras de vida del Gran Maestro 127. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe al bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su
En su presencia las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Isaías 65:17, Hebreos 10:35 al 37, la historia de los profetas y reyes, página 540 y 541. Sin duda alguna nos hemos gozado en el estudio de esta semana. Espero en el nombre de Dios que lo disfrutemos en el repaso y también en un sábado glorioso en la presencia del Señor. Bendiciones para todos.